Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesiacafe.com. En el ministerio y quiero recibir, póngame las manos y ore por mí. Yo le dije, con mucho gusto. Señor, que se confunda cuando predique. Señor, que cuando ore no pase nada. Que cuando reprenda demonios no salgan. Señor, que se le divida la iglesia. Que se le vayan los miembros más fieles. Que la gente deje de diezmar. Y en un momento le dice, yo no pedí eso. Es que si quieres el doble lo que yo tengo, así lo recibí. La paciencia. A los 18 años me tocó empezar a pastorear. Estaba en el último año del seminario y me enviaron a pastorear. Anoche la hermana vivió en la colonia donde yo pastoreé por primera vez en mi vida. A los 18 años llegué a la Florida. No a la Florida tuya, sino allá. De Florida no tenía nada. Parece que alguien pasó cortando todas las flores y nos dejó nada más las hierbas viejas ahí. Pero ahí en la Florida fuimos a pastorear. 18 años, iban 2 compañeros conmigo y me pusieron, bueno, vas a pastorear y aquí están estos muchachos, estos otros compañeros tuyos para que ministren acá, trabajen en la iglesia y con... Yo nunca había hecho que se hacían esto. Cuando la primera noche veo entre las sillas sentado a uno de los que eran mis maestros en el seminario, y lo miré y me dio una confundida y no sabía qué hacer, porque ¿qué le voy a enseñar yo a este hombre si él me está enseñando? Bueno, dije mis tonteras, mis herejías, lo que me salía a saber qué, pero el asunto es de que terminó el servicio y entonces él con mucha paciencia se acerca y me dice, lo noté un poco nervioso cuando empezó a predicar. Se puso nervioso porque yo estaba acá. Le digo, honestamente sí. Hubiera preferido que no estuviera usted acá. Me dijo, no te preocupes, lo hiciste bien, va bien. Pero ¿sabe qué? No te preocupes, ¿qué es lo que vas a hacer aquí en la iglesia? No te preocupes porque te oí el proyecto que traes para la iglesia. Preocúpate de lo que la iglesia te va a enseñar a ti, porque tú vas a aprender más de ellos que ellos de ti. Y al principio dije, este hombre está hablando en la carne. Pero lo que me dio era carne. Y realmente la iglesia me enseñó a mí muchas cosas y todavía sigo aprendiendo. Porque esto es lo que Pablo dice, que en las tribulaciones, con mucha paciencia en las tribulaciones, en las necesidades, en las angustias, en los azotes, en las cárceles, en los tumultos, en los trabajos, en los desvelos, en los ayunos. Caramba, ¿cuándo va a parar esta cosa? Todo esto que menciono aquí es parte de lo que nosotros tenemos que entender que viene en el paquete que Dios nos envió. Es parte de lo que nosotros tenemos que aprender a vivir, convivir y crecer con eso, porque va a surgir tarde o temprano en nuestra vida y en nuestro ministerio. Él habla acerca de las tribulaciones, las necesidades, las angustias, los azotes, las cárceles, los tumultos, trabajos, en los desvelos, en los ayunos. Verso 8 dice, recibiendo honra y deshonra. Hay gente que lo va a honrar a usted y gente que nos va a deshonrar. Lo siguiente, mala fama y buena fama. ¿No lo dijo hace ratito acá? Cuando llega alguien y dice que café es lo último que hay en el mundo,
Y no hay nada mejor que eso. Pero pregúntele a las gentes que ya no asisten acá. El café era amargo para ellos. ¿Por qué? En buena fama y en mala fama. ¿Qué más? Se nos considera mentirosos, pero somos veraces. Desconocidos para unos, somos bien conocidos para otros. Parecemos estar moribundos, pero seguimos con vida. Se nos ve castigados, pero no muertos. Parecemos estar tristes, pero siempre estamos gozosos. Parecemos pobres, pero enriquecemos a mucho. Parecemos no tener nada, pero somos dueños de todo. Fíjese las dos cosas. Parecemos, o nos miran, o nos juzgan, o creen de nosotros esto. Pero hay otro lado, él dice, pero nosotros somos. Recuerde una cosa, hay otro lado después del sufrimiento. Después del dolor y de lo que se ven que sufre una mujer, en el momento del parto, hay un momento que a ella se le olvidó todo cuando ve el producto de aquel sufrimiento. Hay un momento de producto de todo lo que nosotros hemos de pasar en la vida. Enfóquese más en el resultado que en el proceso. Porque el resultado es la esperanza de lo que tenemos. La semilla nos habla acerca de una esperanza de algo, de que algo va a pasar, algo va a venir, algo va a suceder en la vida. Cuando Dios habló y le dijo a los árboles, produzca la tierra árboles, que den fruto y que su semilla esté en ellos. ¿Qué significaba la semilla? La semilla es la esperanza de reproducción, de llenar lo demás. La semilla que usted está pasando del dolor es la esperanza de que va a haber frutos el próximo mes, el próximo año. Cuando termine esta estación, vamos a entrar al momento de cosechas en nuestra vida. Pero me encanta cuando Pablo dice, parecemos no tener nada, pero somos dueños de todo. Él no se enfoca en lo que los demás están diciendo, en lo que está pasando, sino en las realidades de las convicciones que él tiene de lo que eso va a resultar en la vida de él. Enfoquémonos claramente cuáles son los resultados que el dolor, las heridas nos producen. Pero si nos enfocamos tanto, ¿quién me dañó? ¿Por qué me hirió? ¿Cuándo me hirió? Va a ser muy difícil. Alberto y Enelda era una pareja que conocieron al Señor en nuestro ministerio, y de repente me dice Alberto, pastor, hable con Enelda, porque Enelda, cuando tuvo su niño, yo estuve ahí con ella en el parto, y cuando gritaba me apretaba las manos que me dolía como nada, y se me quedó mirando en una de tantas y me dijo, nunca más te acerques a mí. Y me dijo, tengo mucho tiempo de no acercarme. Pero no sé cuánto más voy a aguantar. Y veo a Enelda y le digo, y tenía una niña muy linda, y le digo, Enelda, ¿y esto? Qué linda que esto, que lo, ay sí, pastor. Y piensas que esta va a ser la única niña que van a tener ustedes. Y me dice, no, queremos un varoncito. Y le digo, pero ¿por qué no dejas que Alberto se acerque? Me dice, es que unos meses más tarde me dice, dejé que Alberto se acercara, me dice, estoy embarazada.
¿Cuántos de nosotros tratamos de evitar que se acerque aquel hermanito? Porque nos dañó, nos criticó, regresó otra vez y ahí está sentado. ¿Y qué va a hacer ahora? Te va a embarazar otra vez. Porque si no pasas ese proceso, la familia no crece. Las cosas no cambian. Las situaciones se vuelven diferentes. Mientras mantenemos un status quo de protegernos del dolor y del sufrimiento, la gente va a tener razón de decir, parece que no tenemos nada, y la realidad es que no tenemos nada. Pero Pablo dice, ellos dicen que no tenemos nada, pero nosotros somos dueños de todo, porque sabemos el resultado de lo que estamos pasando y viviendo, sufriendo ahora mismo. No tenga miedo a la crítica. Enfréntese a esas situaciones en la vida. Algunas son gratas, otras son muy desagradables y dolorosas. El dolor es necesario en nuestras vidas. Nos enseña a cuidarnos y a protegernos y a ser cuidadosos. Una de las razones que las personas que padecen de lepra en las manos ve sus dedos muy desfigurados es porque la lepra se ha comido los nervios que están aquí en las manos. Entonces el leproso no se da cuenta que de repente golpea duro, pero como no siente, no se da cuenta que se está quemando, que se está lastimando y se va dañando porque perdió la sensibilidad al dolor. No le pida al Señor que le quite el dolor, porque eso le va a enseñar a usted que es un ser humano y que lo necesitamos en la vida. En Roca Blanca Richard estuvo con nosotros allá en Roca Blanca en una oportunidad, pero no, él estuvo más de una oportunidad allá, pero en Roca Blanca en un congreso que hubo había más o menos unos 6,000 personas ahí reunidas, y era un congreso muy precioso. Cuando viene el abogado de la organización y me dice, ¿usted entró con visa religiosa o con visa de turista? Y le dije, entré con visa religiosa. Ah, bueno, porque hoy viene el secretario de Asuntos Religiosos del gobierno de México aquí. Y le dije, ¿estamos bajo investigación o qué? No. Él viene esta noche y me dijo, y quiere hablar con usted. Pasó esa, Richard recuerda, los servicios allá terminan a 10, 11 de la noche, porque la alabanza no se para. Usted se conecta con el cielo y no quiere bajar de ahí. Terminamos como a las 11:30 de la noche el servicio, y este hombre estuvo sentado todo el tiempo ahí. Terminamos y me dice, ¿puedo hablar con usted, señor? Mi esposa y yo. Que sí. Nos reunimos en un lugar y él empieza a contarme y me dice, señor, la licenciada me dijo que hable con usted porque usted me va a entender. Y me dice, y empezó a llorar. Solo tenía un hijo, y este hijo se mató. Dijo, al nivel que yo vivo, vivimos en las mejores colonias del Distrito Federal. Vivimos muy cómodos, tenemos de todo. Le di las mejores educación que pude a mi hijo. Le di vacaciones donde él pudiera ir. Le di el automóvil que él prefirió en su vida. Todo lo que él quiso se lo dimos, porque era nuestro único hijo. Pero él empezó a tener problemas con drogadicción. Y en uno de estos highs que tuvo de drogas, se estrelló, y yo fui a recoger pedazos de mi hijo. Y hoy ustedes estaban hablando aquí de la gloria de Dios
¿cómo me hablan a mí de eso cuando no entienden lo que yo sufro, cuando lo que yo paso? Si yo sé que mi hijo estaba borracho, que estaba con drogas en su cuerpo, todo eso, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Pasamos muchas horas oyéndolo a él y oyendo a la esposa, y luego le digo, pues yo estoy en el otro lado. Tengo 3 hijos. La mayor, una muchacha increíble, graduó de un buen seminario, Willow Creek. Le pidió a ella que fuera pastora de sus jóvenes allá. El sobrino de Tele Osborne la pidió a ella para que trabajara en el ministerio, y ella prefirió trabajar con nosotros en Nuevo México. Y le fui contando la historia de ella. Y le dije, hace unos cuantos años la sepultamos. Oramos a Dios. Ella se casaba en diciembre y en junio murió. Le dije, su novio le cantó el canto que le iba a cantar cuando se casaran, y ahí le quitó el anillo. Le conté todo. Yo lloraba también, y él fue oyéndolo todo. Como a las 5 de la mañana él se tira y me abraza y me dice, yo quiero esa esperanza. Yo quiero conocer lo que usted conoce. Necesito a Jesús en mi vida. Sin Él yo no voy a sobrevivir. En mi auto tengo una pistola que si de aquí no salgo con buenas soluciones, esta mañana yo me iba a quitar la vida. Como 2 o 3 veces he recibido llamadas de él donde me dice, la experiencia más linda de mi vida la tuve el día que reconocí que la muerte de mi hijo podía ser la esperanza de vida para mí. Si eso no hubiera pasado, quizás yo no habría jamás conocido y estuviera quemándome en un infierno. Para nosotros fue dura la muerte de nuestros hijos, mía. Pero cuando hemos ministrado a tantas personas, hemos encontrado que lo más doloroso se ha transformado en una de las armas más poderosas que hay en nuestras vidas. No es lo que pasa, es qué hacemos con lo que pasa. No abortes el proceso del sufrimiento en tu vida, ni tratemos de evitar o de huir de enfrentarnos con personas, cosas y situaciones que vienen a nuestra vida. Pablo sigue hablando aquí en el verso 12, dice así: no les hemos cerrado nuestro corazón, aunque ustedes sí nos han cerrado el suyo. Él llega a esta conclusión diciendo, nosotros no hemos cerrado nuestro corazón, aunque ustedes cerraron el corazón de ustedes hacia nosotros. Aprendamos en la vida que el sufrimiento no debe ser una razón para poder cerrar nuestro corazón a nadie. Mantengámoslo abierto, aunque otras personas lo hayan cerrado hacia nosotros. Si te critican, te rechazan, te abandonan, te humillan, te traicionan o te hacen algo injusto, nunca cierres tu corazón. Aprendamos siempre a mantenerlo abierto. Aprendamos siempre que después del dolor hay un momento de redención, de esperanza para nuestra vida. Cuando uno no pasa bien los procesos en la vida, las heridas emocionales vienen a ser tan profundas que no sabemos ni cómo manejarlas.
Cuando alguien nos rechaza, nosotros empezamos a retraernos. Si alguien nos abandona, nosotros empezamos a buscar de quién depender, a quién suplantar en ese lugar. La traición nos convierte en seres que empezamos a controlar todo. La injusticia nos hace ser rígidos. Tantos resultados negativos que hay del sufrimiento, pero cuando procesamos esto bien en el Señor, nos damos cuenta que ahí vienen semillas de gloria, de crecimiento y de esperanza para nuestras vidas. Pero tenemos que aprender que esto no es un proceso fácil. Antes de movernos a Texas, le contaba al apóstol Jay ayer, en Nuevo México sufrimos una división en la iglesia horrible, bastante fuerte, escandalosa. Bueno, era la iglesia hispana más grande de todo Nuevo México y la gente más prominentes eran parte de nuestra iglesia. Y pasar eso fue vergonzoso y doloroso para nosotros. Vimos cosas, personas que habían dicho: usted es mi hermano, usted es mi amigo, usted es mi padre. Un multimillonario me dijo: yo quiero que usted sea el trustee de lo mío cuando yo muera. Dijo: pues está su esposa. Me dijo: no, yo no confío mucho en ella. Quiero que usted se encargue que la educación de mis hijos termine a este lugar. Y me dijo todo. Y me dijo: yo quiero que usted lo asigne. Fuimos a la corte, yo firmé los documentos donde yo le iba a dar tanta cantidad de dinero a la esposa cuando ella muriera, a los hijos darle esto, y a qué edad se le iba a dar todo esto. Tanta así, me dijo: usted es la persona que más confío en el mundo. Pero cuando alguien se siente traicionado, se despiertan los instintos peores que pueden salir del corazón de una persona: la traición. Y él sintió que yo lo había traicionado. Habló de mí, dijo unas cosas increíbles. Me dolió mucho. Sufrimos por bastante tiempo este dolor. Y me recuerdo que para ir a casa yo tenía que pasar por enfrente de la práctica de medicina de él. Es uno de los mejores cardiólogos aquí en el Southwest de Estados Unidos. Y pasaba frente a, el primer día que pasé, lo miré y mejor me callé porque había ganas de maldecir, la verdad. Yo no sabía que tenía ese corazón tan feo. Porque cuando llegan momentos que alguien te lastima y te hiere, te das cuenta que adentro de ti hay un monstruo que no conocías. Y se despierta adentro de nosotros unas pasiones, unos sentimientos, y como tenemos poder y autoridad, creemos que podemos de alguna manera maldecir y destruir y que caiga fuego y queme a estos. Y eso era lo que yo tenía ganas, la verdad, honestamente estoy hablando, eso era lo que yo quería. Eso fue un viernes. El sábado tuve que volver a pasar por ahí y todavía, pero de regreso a casa paso, digo: mañana me toca predicar. Y no quiero subirme ahí porque no quiero que me parta un rayo. Yo sabía que no me iba a pasar nada, pero no quería dejar que saliera algo feo adentro, porque la Biblia dice que de una misma fuente no pueden salir dos aguas dulces y amargas a la misma vez. Así que dije: mañana no me va a salir nada dulce. Entonces me forcé ahí, me paré y empecé a bendecir, a orar, a extender mis manos y todo. Sentí algo, no sentía ganas de nada. Lo hice a la fuerza y de mala gana, pero lo hice. Lo hice por un mes, por 2 meses, por 3 meses. Y ya llegó el rato que pasaba por ahí feliz: Señor, bendícelos y llena de esto y lo otro. Y pues imagínense que le tiene uno que pedir: Señor, que haya más clientes, pero para que hayan clientes que se enfermen. Entonces había que orar por eso, pero lo oraba y todos los días. Pero me di cuenta que de repente el dolor había desaparecido y esa persona seguía peor todavía. Pasaron 20 años.
Cuando un día Jorge, mi cuñado, me llama y me dice: ¿sabes qué? Aquí en mi oficina está una persona que quiere hablar contigo y no te ha llamado porque no tiene tu teléfono. ¿Quieres hablar con esta persona? Le digo: ¿quién es? Y me entregó el teléfono, le entregó el teléfono y él me dice: Carlos. Inmediatamente reconocí la voz. 20 años más tarde, y me dice: quiero pedirte perdón por el odio, por la amargura, y me empieza a contar todo lo que sintió contra mí. Pero lo he pagado caro. Ha pasado esto y esto y esto y esto y esto. Yo le pregunté: ¿y cómo está tu esposa? ¿Y cómo están tus 2 hijos? ¿Y dónde están? ¿Y qué terminó la carrera al fin? ¿En dónde se educó? ¿Y enviaste a esta otra universidad al otro? Y él me decía: sí, no, yo quiero hablarte de lo que yo pasé. Y entonces me dice: perdóname. Y le dije: yo no tengo nada que perdonarte. Yo te perdoné el día sábado siguiente que pasó eso, porque yo no podría seguir predicando si no te hubiera perdonado. Me costó. Le dije: el acto de perdonar lo hice ese día. El dolor que pasó eso me tomó mucho tiempo, pero se acabó. Hoy estoy feliz de escucharte. Me alegra. Y él se asusta y me dice: pero si yo no te había pedido perdón, ¿cómo me perdonaste? Porque esa vez tú no tienes el poder de decirme a mí si te perdono o no. Esa es mi decisión. Yo tampoco tuve el poder de obligarte a ti a pedirme perdón. Usted tiene la decisión. No permita que nadie controle las heridas que le han causado y lo hagan sangrar cuando ellos quieran. Usted puede curarse el momento que usted lo determine. Eso es lo que dice Pablo: nosotros abrimos nuestro corazón, aunque ustedes lo tienen cerrado. Este es mi corazón y dispare. ¿Qué hace Jesús cuando le dice: si yo no le viere las heridas y meto mi dedo en esas heridas, yo no voy a creer? ¿Qué hizo Jesús con él? Vuélveme a herir. La herida todavía está fresca. Acuerdan que habían pasado unas cuantas horas nada más. Y le decía: sigue. Te invito a volver a abrir las heridas. Si con eso tú vas a creer, hiéreme otra vez. Tenemos que aprender en la vida que hay situaciones que a veces nosotros tenemos que dejar que el dolor nos afecte a nosotros por el bienestar de otras personas. No es fácil, no es sencillo, pero es el proceso que Dios utiliza para que estas cosas puedan cambiar en nuestras vidas. En el Salmo 119, David habla cómo él sanó cuando pasó todo esto. Versos 69 al 73 dice así: gente arrogante inventa mentiras contra mí. Óigalo bien: gente arrogante inventa mentiras en mi contra, pero yo cumplo tus mandamientos de todo corazón. Esa gente tiene el corazón insensible, pero yo me regocijo en tu ley. Y escuchen el verso 71: me convino que me hayas castigado, porque así pude comprender tus estatutos. ¿Era justo lo que estaba pasando él? No. Gente arrogante, eran mentiras. Gente con un corazón insensible. Pero él dice: a mí me convino todo esto porque los resultados que veo en mi vida, que he aprendido tus estatutos. Hermano, muchas veces Dios usa personas y situaciones muy dolorosas en nuestra vida para transformar nuestra vida, para que esa palabra de Dios produzca en nosotros
que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Esa imagen tiene que pasar, y por eso dice: a mí me convino haber pasado todo eso. Segunda Corintios 1, 4 al 6. Quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Quién nos consuela en todas nuestras tribulaciones? ¿Quién es el que nos consuela a nosotros en las tribulaciones? ¿El que le vaya mal? ¿El que alguien nos pida perdón? ¿El que las cosas cambien? No, Dios es el que nos consuela en las tribulaciones. No después de la tribulación, sino durante ese periodo. Dios está a través del Espíritu Santo consolándonos, porque es la única manera que al final dice: para que nosotros podamos consolar también a otros. Las heridas te hacen a ti un maestro en poder corregir las heridas que otros están pasando. Si no sufres, no entiendes lo que es el dolor y el sufrimiento. Y por eso Él dice: nosotros somos consolados por Dios, no para quedar bien Dios conmigo, sino para hacerme a mí una persona que se parezca a Él. Él es el consolador, y a través del dolor me consuela a mí y me transforma ahora en un consolador del dolor de otras personas que estén pasando. No abortes ese proceso, deja que pase eso, deja que eso suceda en tu vida. No tenemos por qué volver atrás. Dice: a los que están sufriendo por medio de la consolación que nosotros somos consolados, porque así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo abunda nuestra consolación. Óigalo: así como abundan en nosotros las aflicciones de ¿quién? No lo tomes personal, no es contra ti, es contra el Señor. Ah, pero qué bonito que yo sufrí por causa de aquel. No, esas aflicciones son de Cristo, pero son para perfeccionarnos a nosotros para el proceso de lo que Él quiere hacer en nuestra vida. El verso 6 dice: si nosotros sufrimos, es para que ustedes reciban consolación y salvación. Si nosotros sufrimos, es para que ustedes reciban consolación y salvación. La invitación a servir a Cristo no es una invitación a: pues ya no te vas a ir al infierno ni te vas a quemar con el diablo. Escaparnos de un infierno y de un demonio y del pecado viejo que había en nuestras vidas. La invitación de Jesucristo es para que nosotros, a través del sufrimiento, podamos consolar y salvar la vida de otras personas. Un verdadero discípulo no es una persona que todo le sale bien, sino que aunque todo le vaya mal, termina siempre en bien para la bendición de otras personas. Muéstreme uno de los discípulos que todo le salió bien. Ni a Judas, que era Judas, le fue bien. Pero todos sufrieron, todos padecieron, pero gracias a ellos tenemos el evangelio que nosotros hoy tenemos también en nuestras vidas. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en el dolor? Romanos capítulo 5, voy a empezar en el verso 3, que dice: y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado. El carácter aprobado produce esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios, Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Nótelo, ¿cómo comenzó? El regocijarnos en los sufrimientos. Porque el sufrimiento empieza un proceso a través del cual nos lleva a formar no solo nuestro carácter, la esperanza, pero esa esperanza que no defrauda, porque el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Así que tenemos que aprender que hay un resultado del sufrimiento y del dolor en todo lo que nosotros estemos pasando. Lamentaciones 3:26.
y 28. Es bueno esperar en silencio que el Señor venga a salvarnos. Es bueno esperar, ¿cómo? En silencio. La mayoría de nosotros nos quejamos, refunfuñamos, pero dice luego, es bueno que llevemos el yugo desde nuestra juventud. Dios nos lo ha impuesto, así que callemos y confiemos. Por eso se llama Lamentaciones. Cállese y confíe. Dios nos lo ha impuesto. Callemos y esperemos. 2 Corintios, el pasaje que mencionó el apóstol Jay, en el verso 8 del capítulo 4 dice: estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Verso 11: porque nosotros, los que vivimos, siempre estamos entregados a la muerte por amor a Jesús. Nosotros, los que creemos, siempre estamos entregados ¿a qué? A la muerte por el amor a Cristo Jesús. Nosotros, los que vivimos, siempre estamos en eso. Verso 16: por lo tanto, no nos desanimamos, y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro estamos renovando día a día. Ese es el proceso más bello que hay en la vida, cuando el dolor te hace a ti una nueva persona. Aprendes a tener empatía, aprendes a comprender, a perdonar, a amar, a dar esperanza. Cuando todo lo que sembró en tu vida fue todo tan negativo, pudiste producir frutos de gloria. Esa es la parte más importante. ¿Cuál es el proceso que Jesús dijo? Si el grano de trigo no cae en tierra y ¿qué? Y muere, ¿qué pasa con él? Queda solo. No trates de evitar el proceso de muerte, porque muchos de nosotros nos quejamos que fulano, que que lo otro, aquí y allá. Hay gente muy espiritual que cuando se van de la iglesia nos vienen y nos dice: pastor, no es por usted, es que usted es muy bueno, usted aquí, usted esto, usted lo otro, aquí y allá, pero hay una familia aquí que ya no la aguanto, me voy. Y cuando la gente lo llama: ¿y por qué se fue? Es que ese pastor que tenía. Eso va a pasar siempre. Esa es parte de lo que nosotros tenemos que entender. Pero yo soy un grano de trigo y no puedo quedarme solo, tengo que morir. Y morir, para morir es que tengo que caer entre la tierra. Y todos los nutrientes y todos los químicos que hay en la tierra me pudren. Y empiezo a deformarme, porque como semilla me empiezo a abrir. El trigo empieza a abrirse y empieza a salir unas raíces, unas cosas raras para abajo, y empieza a salir una cosita por ahí arriba. Y el que me sembró está feliz, pero yo ya perdí mi forma de semillita tan bonita que era yo. Pero la única forma de dar fruto es a través de ese proceso de morir a nosotros mismos. No tengas temor cuando estés pasando los momentos de heridas y de decepciones y desilusiones que pasemos en la vida, porque nosotros sabemos que en todo esto, estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Esto es lo que nosotros estamos tratando de seguir en nuestras vidas. Que Él reciba de nosotros la gloria que Él merece. Y no importa qué tanto nosotros tenemos que pasar. Juan y Jesús habían crecido como primos. Eran primos. Las diferencias de edades eran cortas.
Juan era. Entonces, sucede que un día se encuentra Juan y ve a su primo. Y lo vio como siempre lo había visto, pero ahora vio en algo en él y dice: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Empieza a señalarlo y decir: Él no es mi primo, Él es el Cordero de Dios. Y no dijo: Él es mi primo, el hombre más sabio, Él es el rabino, Él es el Hijo de Dios. Lo presentó como un cordero y le habla: Él va a ser sacrificado, Él va a dar su vida. Pero él aprendió una cosa y dijo, cuando lo ve otra vez, y dice: es que a Él le conviene crecer y a mí menguar. ¿A qué muerte? ¿Cómo terminó Juan? En una fiesta le cortan su cabeza hasta que él desapareció. Pero él conoció que Jesucristo era la única esperanza que el mundo tenía, y que nuestra redención fue a través del sufrimiento. Concluyo con el pasaje de 1 Pedro cuando dice: para esto fuisteis llamados, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que nosotros sigamos sus pasos. Para esto fuisteis llamados. Si usted ha sido llamado, si en un rato tiene que ir allá afuera a la sección de información, esté seguro que lleva toda la información. Usted fue llamado para esto, que así como Él sufrió, nosotros también tenemos que sufrir. Pero ese sufrimiento de Cristo no fue por un castigo, por algo negativo en su vida, sino era la forma de traer la vida que usted y yo tenemos hoy en día. Y nunca podremos llegar a dar fruto si no pasamos eso. Así que bienvenidos al club de los heridos, de los desamparados, de los criticados, de los malentendidos. De todo eso somos parte de esa familia. Pero gracias a Dios, porque los sufrimientos de Cristo en nosotros van a poder producir un más excelente peso de gloria eterna para la gloria de Él. Así que no se desanime, aprendamos, vivamos eso. Y cuando uno está al otro lado, ve hacia atrás y dice: si yo no hubiera pasado todo esto, no habría llegado acá. Si no hubiéramos sufrido lo que sufrimos, no entenderíamos lo que entendemos hoy, y no anhelaríamos tanto la presencia del Señor en nuestras vidas, si no es a través de este proceso. Yo creo que este es el tiempo precioso para que nosotros podamos hablarle y decirle al Señor: gracias por las cosas que he pasado, por las decepciones y las desilusiones. Y dele gracias a Dios también por aquellas cosas que quizás nosotros tuvimos la culpa y causamos eso. Pero eso nos enseña a nosotros, aprendimos tanto de los errores y horrores que cometemos, como también de las heridas que nos causa el poder servir y ser testigos del Señor, el poder hablar de Él como Él merece que nosotros lo hayamos hecho. Porque un día queremos oír estas palabras: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por el amor de mi nombre y no has
desmayado. Esas son las palabras de Jesús a la iglesia de Éfeso. Has sufrido, has perseverado, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, pero no desmayaste. No desmayar fue la decisión de la iglesia. El sufrimiento se lo causaron otros, pero la reacción la determinaron ellos. Tú determina esta misma hora. Y quizás hay algunos de nosotros que recordamos heridas que nos han causado, decepciones o desilusiones que hemos tenido. Es el tiempo de nosotros poder hacer lo que el Señor dice: a los que ustedes les perdonen los pecados les serán perdonados, y a los que los retengan les serán retenidos. Es la decisión nuestra en esta hora. Empecemos por ese mismo proceso. Decir ahora mismo: Señor, yo perdono. Yo determino que voy a perdonar hoy mismo a las personas que usted tiene que perdonar. Y quizás se tenga que perdonar usted mismo por las reacciones que ha tomado, por lo que ha pasado, por lo que le han hecho. Quizás algunos es en su matrimonio que están sufriendo, pero sufrir por sufrir no. El creyente sufre con una esperanza y por un propósito de que la gloria de Dios se manifieste al final de todo. Si has perdido en la vida, si has fracasado en algo, si te has sentido incompetente o impotente para lidiar con ciertas situaciones, este es el momento de arreglarlos de una vez y decir: yo quiero ser parte de esa iglesia gloriosa. Yo quiero también pasar por el mismo proceso donde la gloria de Dios se manifieste en mi vida con excelencia para toda la eternidad. Padre, que esta mañana, en esta hora, haya en medio de los que estamos aquí el poder participar, Señor, con gozo y con esperanza. Señor, si no hubiera sido tu cruz, tu dolor, tu sangre, tus padecimientos, no tendríamos esperanza de vida. Y quizás ni estaríamos. Así como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro. Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación, puedes hacerlo a través de nuestra página de internet a www.iglesiacafé.com.